salvación, ¿a quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En su presencia no temo la oscuridad, en su morada encuentro paz y vida. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. En su presencia no temo la oscuridad, en su morada encuentro paz y vida. Una cosa he pedido a Adonai, y eso buscaré: habitar en la casa de Adonai todos mis días, contemplar su hermosura y meditar en su templo. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo secreto de su tienda, me pondrá en alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio en esta ocasión. Déjeme leerle un versículo que dice así: Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 6. Y vamos a empezar a hablar cosas rectas y excelentes que se encuentran en la Torá. No hablamos de nosotros mismos, hablamos de lo que está escrito, que Adonai les dio sabiduría, entendimiento y permiso, sobre todo, para leer las escrituras, para plasmar las letras ahí a sus siervos que hicieron todo este trabajo, y a sus siervos que también, pues, a veces, aún con ganancias deshonestas, todo eso, por querer vender el evangelio o la palabra y hacerse ricos, pues siguen conservando de alguna manera la palabra.
Entonces, pues le agradecemos a nuestro Padre Eterno porque nos han llegado las Escrituras a nuestras manos, pero más el entendimiento que nos ha dado para entender las Escrituras. Entender que todo se trata de una sola historia que Adonai ha querido, en realidad, que el hombre cumpla los propósitos que Él tiene para que gobierne esta tierra. Pero vamos a ver, ahí nuestro lema es, si la Biblia lo dice, la Torá lo comprueba y la historia no contradice, yo lo creo. ¿Y usted? Estamos viendo que la historia de nuestro Padre, nuestro Creador, Yu-Hei Ba-Hei, ha hecho un plan para Él y para nosotros. Vamos a ver aquí en Génesis 1:1 que Adonai hizo los cielos y la tierra. Entonces, vemos cómo dice Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta ahí nomás vamos a quedarnos en esa palabra. Estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que entendemos por que está vacía, pero está desordenada? O sea, un vacío, ¿cómo va a estar desordenado? Pero, pues la palabra no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos al no escudriñar bien las Escrituras. Aquí nos está hablando de que, por ejemplo, Adonai creó todas las cosas, o sea, toda la materia, los cielos, la tierra y las aguas. Muchos dicen que el agua no fue creada, pero el agua pues viene de Shamaín, que significa cielos, pero Maín significa agua. Por eso es que Bereshit bara et ha-shamaín, ahí está incluida el agua y los cielos. Entonces, Adonai creó esas cosas y hay que investigar por cuál era ese desorden. Porque la tierra no estaba en su lugar. Recuerde que estaba escondida la tierra en el mar. Y dice que del mar, o sea, de las aguas, sacó lo seco, o sea, apartó la tierra. Y vacía la tierra, no había nada. Ni aún en las aguas no había nada. Ese es el vacío, el que se encuentra. En el cielo no había nada. En la tierra, en el mar, en los cielos estaba vacía. En los cielos empezó a crear las aves, también los astros, los luceros, el sol, la luna, las estrellas, para acomodar y verificar los tiempos. Usted ha oído hablar del Rosh Hakode, ¿cómo? No recuerdo ahorita cómo se dice el mes. Rosh. No lo recuerdo. Entonces empezó a ponerlos en el firmamento, arriba en los cielos empezó a poner todas esas cosas, la luna, el sol, las estrellas, luceros y todo eso, ¿verdad? En el mar
ese es el vacío que empieza a llenar cuando pone en las estrellas, todo, en el cielo, todo eso. En el mar empieza a llenar ese vacío que está en el mar, aunque sea pura agua, está vacía, no hay nada, pero empieza a formar seres vivientes, animales, de peces y monstruos marinos. Y nosotros conocemos todas esas animalitos del mar, ¿verdad? Todo eso no estaba contemplado. O sea, estaba contemplado, pero en el momento estaba vacío y lo empezó a llenar los mares. Igualmente la tierra empezó a llenarla de flores, de hierba, de árboles, plantas, y fue llenando la tierra así de los montes y todo, ¿verdad? Lo que hay, lo que ahora miramos. Entonces empezó a llenar todos esos vacíos, los empezó a poner cosas en su lugar. Y todo esto es bonito estudiar la Torah, por eso es que, o las escrituras, lo que usted tiene en su casa que le dice Biblia, empiece a leer allí, empiécele y verá cómo Adonai le da licencia de entender, poco a poco, pero aférrese a las escrituras. Bien, después puso al hombre y a la mujer en el huerto. Adán le puso nombre a los animales, pero dice que no tenía compañera, y Adonai le puso una compañera allí, una Isha, cuando la vio, él dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y se quedó contento con ella. Adonai les dio un mandamiento, o dos mandamientos por allí, que no comieran del árbol y que se multiplicaran. Allí miramos que todavía allí en el huerto, dentro del huerto, no hay relaciones sexuales. Y esto es todo, dice el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue hecho, y lo que viene, o sea, todo lo que fue es hecho, y lo que ahora es hecho es lo que será después. Entonces allí nos está mostrando también que en el Edén no hay relaciones sexuales. Entonces no hay eso como que tuvieron relaciones sexuales allí, porque Adonai cuando probaron de ese árbol, cuando desobedecieron, lo sacó del huerto, y hasta después dice que Adán conoció a su mujer y tuvieron hijos. Allí en el capítulo 2 de mismo Génesis, vamos a analizar poquito aquí tantito. Dice en el versículo, bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Adonai Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Este reposo, hago énfasis ahí, por favor tómenlo en cuenta. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Vea cómo están los fundamentos puestos allí en
desde un principio. Y ellos desobedecieron y pues fueron sacados de allí. Pero antes de todo eso nos enseña que el reposo también es necesario y es una institución, como el matrimonio. Él lo instituyó allí, hombre y mujer. Recuerden cuando Yeshua les dijo, le preguntaron que si era bueno o dar carta de divorcio a la mujer, y él les contestó, ¿qué está escrito? Que en el principio varón y hembra los crió, Ish be Isha. Entonces, allí están los fundamentos. Después viene un desorden que también vamos a analizar ahorita y vamos a estar estudiando eso. Aquí, toda esta creación, Adonai, Yuhei Bajei, Elohim, está poniendo las bases, las fuentes. Por eso muchas personas dicen que no hay Dios, pero sí tienen fe a creer en sus teorías, que el hombre viene del mono y que, por ejemplo, la teoría de que, pues bueno, no hay Dios se da para aquellos, pero también a ellos los pone en su lugar la misma Torá. La misma Torá les da contestación a esas gentes necias. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por eso aquí está poniendo las bases de que sí hay un creador, fue el que hizo todo. Por eso muchas veces se van a otros extremos donde dicen que todo es Dios. Tampoco eso, no. Entonces, todo está creado por Dios. Todo lo hizo Yuhei Bajei, Dios. Pero a veces para las gentes es difícil creer. Aquí donde está el reposo, pues esa es una institución. Como le digo, al igual que instituyó el matrimonio, varón y hembra los hizo y los bendijo, pero les dio una orden de que no comieran. Ellos desobedecieron y cayeron. Entonces Adonai les pregunta, ¿dónde estás? Pensamos a veces que Dios no ve o no sabe las cosas. ¿Por qué pregunta si Él sabe todo? ¿Dónde están? Pero allí hay también una enseñanza tremenda que queremos que Adonai quiere que nosotros nos arrepintamos siempre de lo que hacemos. Allí no hubo ningún arrepentimiento, si usted ve. Allí le preguntó Adonai a Adán, ¿por qué comiste? Y él, en vez de decir, Señor, perdóname, como muchos deberíamos, no. Por eso le digo que ahí están las bases de toda nuestra enseñanza que debemos también aprender nosotros. Le dice, ¿dónde estás? Y dice, me escondí porque tuve miedo. Dice, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y él, en vez de decir, sí, Señor, sí comí, perdóname, perdón, Señor. En vez de arrepentirse, hacer teshuvá, lo que prefirió más fácil Adán fue echarle la culpa a la mujer, o más bien a Dios. A Dios le echó la culpa a Adán. ¿Cómo ve? Tremendo ese Adán, ¿verdad? O sea, quería zafarse de él de responsabilidades. Y dice, es que la mujer que tú me diste, Señor, ella fue la que tuvo la culpa porque ella fue la que me hizo pecar. Y siempre andamos buscando excusas, el hombre y la mujer igualmente. Porque le pregunta a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Dice, es que la serpiente, aquella fue la que
me hizo caer, me engañó, pero tampoco no hubo arrepentimiento. Pero sin embargo, Adonai, Dios, ve la necesidad del hombre de estar limpio, de estar puro, para poder estar en su presencia. Y ese pecado no se iba a borrar tan fácilmente, allí iba a quedar. Pero ese pecado solamente lo podía quitar alguien, algún familiar. Como vamos a estar viendo ya más adelante, ¿recuerda usted la historia de Ruth? Cuando Ruth se fue con Noemí y tenían que rescatar aquellas tierras, algún familiar, y Boaz la rescató para poder casarse con Ruth. Después veremos esa historia a fondo y vemos que aquí en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad contra ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores. Bueno, allí fue una sentencia que Adonai le da al hombre, a la mujer y Yetzer Hará. Cuando Yeshua vino, Él es el que iba a venir, o vino a derramar, a pagar la deuda del hermano. Un familiar de Adán, un hermano de Adán tenía que venir. Por eso dice que el primer hombre fue ¿cómo dice? El primer hombre, que fue Adán, o sea, pecó y pensó, pues cayó en pecado. Pero cuando vino Yeshua, Él vino con el propósito de salvar a la humanidad a través de su sacrificio. Pero allí también recuerde que allí estaba también la serpiente, cuando le está hablando y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, y pues a ver, convierte esas piedras en pan, y si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate de esa torre, que si al cabo dice la palabra que Dios mandará a sus ángeles para que no tropieces. Y luego dice que también quiere que le adore, dice: a Adonai, tu Elohim, Yuhei Bajei, a él solo adorarás. Y él resiste esa tentación 3 veces, si usted recuerda. Pero quería hacerlo caer como lo hizo con los primeros. Pero Yeshua, Jesús, pasó la prueba. Por eso, pero ahí estaba la promesa ya desde ese tiempo, que aunque Adán y Eva no pidieron perdón, Adonai vio la necesidad de que el hombre esté limpio a través de la teshuvá, del arrepentimiento, de la corrección en sus actos de su vida, para corregir otra vez, enderezar la vida y estar en la presencia de nuestro Padre eterno. Es necesario que nos limpiemos con la sangre de Yeshua. Bueno, vamos a ver más adelante. Recuerde que Adonai les había dicho que se multiplicaran, pero ellos no obedecieron, desobedecieron.
mejor prefirieron pecar que obedecer. Vamos a ir a, déjeme checar aquí, al capítulo Génesis 4, 17, 4 del 17 al 24. Vamos a analizar 4, 17 al 24. Vea lo que dice aquí. Y todo esto, si no alcanzo a terminar este estudio, porque este va a estar un poco más largo, pero quiero terminarlo. Vamos a ver si alcanzamos. Por eso no le voy a leer todos los textos que traigo, sino que más bien se los dejo para que usted los analice, los compruebe y vea que lo que estamos compartiendo no es ideas del hombre, sino es la idea que Dios nos plasmó, nos dejó escrita en la Torá. Vea, de Génesis 4, del 17, dice: y aconteció, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí empieza la descendencia de Caín con su primer hijo Enoc. Ahora, este Enoc no es el Enoc que está en la otra genealogía de Adán. Y es que de Adán descienden dos genealogías, no porque Adán haya querido, sino que, el pecado los llevó a todo eso. Ahorita vamos a ver la historia. Solamente quiero recordarles un poquito, ponerlos en contexto, porque Caín está aquí, dice que se casó, pero antes de eso hubo un pleito con Caín y Abel. Abel mató a Caín y Adonai le pidió cuentas. ¿Por qué él lo mató? Solamente por envidia, por celos, que son emociones que están en el ser humano y que la Torá ahí mismo las deja para que nosotros sepamos cómo vienen las emociones, y si no las controlamos nos metemos en problemas. Aquí Caín sintió el sentimiento de matar por celos, por envidia, por coraje, por ira, por, no sé, algún resentimiento o algo que traía. Todas sus emociones salieron, pero salieron encontradas, esas emociones encontradas, y él le hizo caso, pues no se controló, lo mató. Pero aquí vemos también otra cosa muy importante, que, por ejemplo, ¿por qué Adonai, Yuhei Bajei, o Dios, le pide cuentas a Caín de que por qué lo mató? Ahí no decía ningún mandamiento, no matarás. Pero ellos ya lo sabían o no lo sabían. No lo podemos saber. La Biblia o la Torá no nos da esos datos. Pero nosotros debemos deducir de que si Dios le está pidiendo cuentas a Caín, que por qué lo hizo, que dónde está su hermano, que la sangre clamaba ante la presencia de Adonai. Entonces, ¿por qué sintió miedo también Caín? ¿Por qué rehusaba contestar a Adonai cuando le preguntaba que dónde estaba su hermano? Había culpa dentro de él. Sabía que había hecho mal. ¿Por qué sabía que había hecho mal si no había aún dicho no matarás? Pues aquí vemos que el hombre trae dentro de sí la Torá. Dentro de sí trae los mandamientos. Dentro de uno viene el no matar, el no violar,
no adulterar, no robar, no hacer mal al prójimo, porque todo esto, si nuestro espíritu nos redarguye, ¿cuánto más Dios? Por eso es importante conocer estas cosas, de dónde vienen los sentimientos, quiénes fueron los primeros que no controlaron todo esto, y nosotros también vamos a entender todas estas cosas. Vamos a ver en el capítulo, bueno, ahí mismo en Caín, en el 4, del 17 al 24. A ver, Génesis 4, 17 al 24. Entonces seguimos aquí, dice, y a Eno, ya lo leímos, dice, y Lamed tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí vemos pues los primeros padres, por llamarles así, ya que son los primeros que empiezan a pecar, ¿verdad? Claro, nuestro padre Adán también pecó, pero no fue, bueno, sí, también grande la desobediencia a Dios, a Yuhei Bajei, pero vemos cómo se va multiplicando ya aquí la maldad. Ya Lamed ya tomó 2 mujeres para él, y todavía se compone una canción y un poema por allí, y de estos descienden todas las personas adúlteras, fornicarias, que engañan a la pareja, a la esposa, o viceversa, la esposa al esposo. Aquí están todos los principios de dónde viene todo esto y cómo nosotros queremos seguir haciendo las cosas, porque según pues nosotros no nos damos cuenta, no sabemos, pero todo eso ya está ahí. Por eso necesitamos leer las escrituras. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí está otro. Dice, aquí está el dicho que le digo, que dice, y le dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchar mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe, si 7 veces, si 7 veces será vengado, Caín, Lamed, si 7 veces será vengado Caín, Lamed, en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí miremos pues el orgullo y la soberbia de este varón, que pues se sentía muy potente, muy poderoso, ¿no? Pero pues ¿eso de qué sirve? Necesitamos ser originales como Adonai nos ha dicho que seamos, obedecer sus mandamientos y guardarlos dentro de nuestro corazón. Bien, dice aquí. Aquí dice que, y haced, pero aquí, vea cómo, aquí está ya la otra genealogía. Aquí miramos a Caín con Enoc, el otro, no Enoc, el que está en la genealogía de Adán, sino otro. Y aquí pues está la historia de la genealogía de Caín, la maldad, y cómo después se va a ir multiplicando. En Génesis capítulo 5 ya miramos que la maldad se ha multiplicado demasiado. Entonces,
Aquí en el capítulo 5 nos da la genealogía de Adán. Vamos a verla para ponernos en contexto bien y entender un poco esta genealogía. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre. A su imagen, a semejanza de Adonai lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán. Le dio el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. Y aquí está la genealogía de ellos hasta Noé. Ya después vamos a ver la siguiente genealogía que sigue allí. Pero bueno, después de ahí sigue otra genealogía de Seth, de Sem. Recuerde que de Noé se pasó a Sem. Noé tuvo 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Sem, Can y Jafet. Y la genealogía va a seguir por Sem. Y Sem engendra a Arfaxad, a Sala, a varios así, a Pelé y todos, no recuerdo ahorita en orden todos, pero hasta Taré, el papá de Abraham. Primero son 10 generaciones de Noé hasta Adán y 10 generaciones de Sem hasta Abraham. Pero vamos a ver después esas cosas. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir vamos a verla. Vamos en la genealogía de Adán. Ya después de ahí dice Génesis 7 al 9. Dice que Noé sube al arca y allí empieza el diluvio. 8 personas se salvan, que es Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Bien, por eso le voy a dejar solamente las citas de Génesis 9. Génesis 9, 2, Génesis 9, del 9 al 21, miramos también un suceso allí de cómo Noé planta una viña, se embriaga y de eso trae consecuencias de una maldición para la descendencia de Cam. Y veamos aquí también otro pequeño detalle, o más bien una enseñanza para aquellos que llegamos a veces a emborracharnos o fuimos borrachos, ¿verdad? ¿Cuántas consecuencias traíamos en nuestras vidas? Aquí está la base y los cimientos, que es lo que le estaba platicando hace un rato. Aquí están las enseñanzas que aún aquellas personas que van a los psicólogos, a las psicólogas, si se pusieran a entender, a analizar bien estos textos, aquí está la base de la desobediencia por el pecado, es que caemos allí. Entonces, ¿no es bueno tomar o no es bueno eso? Bueno, hay personas que no podemos tomar porque somos débiles de nuestra mente y nos dejamos ya arrastrar por esos placeres. Lo mejor es no tomar cuando hay personas así, pero hay personas que sí saben tomar, se toman su copa, sus 2 o 3 copas y están a gusto. Pero hay personas que hacen pleitos, escándalos y todo eso, y eso no, ¿verdad? Bueno, por eso ahí hay que ver. En Génesis 9, 24.
En el 11 encontramos la caída. Bueno, es que en el capítulo 11, a ver. Sí, nos vamos a ir al capítulo 11. Del 1 al 9 encontramos la caída, o bueno, no la caída, sino la llamada de atención que Adonai les da a los que estaban haciendo la torre de Babel y para la obra. Les da también un lenguaje que los confunde. Eso lo miramos en Génesis 11, 7 al 9, 7, 8 y 9. Ahí confunden los lenguajes y es donde la gente empieza a dispersarse por toda la tierra. Es cuando Adonai ya les había dicho aún a Noé que se esparcieran por toda la tierra y que la llenaran de su descendencia, pero no entendieron. Ahí también se juntaron en la torre de Babel y ahí se quedaron por mucho tiempo haciendo esa torre, pero hasta que Adonai miró que iban para arriba y para arriba y dijo, no, estos se van a matar. No, pues aquí miramos que Adonai miraba tal vez los cimientos de esa torre que no tenía la fuerza necesaria para aguantar tantos pisos para arriba o tantos metros. Por eso es que él bajó y confundió esas lenguas. O sea, confundió a todos los que estaban ahí con lenguas nuevas. 70 lenguas que nacieron ahí, o sea que Adonai les dio, porque 70 eran representaban las 70 naciones que eran los hijos, los nietos de Noé. Esos 70 nietos de Noé, cada uno traía su lenguaje, ¿verdad? Ahí se los dio el Eterno. Entonces vemos aquí que en Génesis 11, 8 al 9, Adonai los saca de la tierra y los esparce por toda la tierra para que la llenen. Y es donde empiezan a crecer. Y de aquí va a venir la descendencia de Peleg, del padre de Abraham. Ay, se me fue. Entonces hasta aquí vamos a llegar. Este momento vamos a terminar nuestro estudio. Si usted analiza de Génesis 1 hasta Génesis 11, aquí encontramos la misma idea que Adonai tenía. Crezcan y multiplíquense, crezcan y multiplíquense, crezcan y no entendieron. Hasta que Adonai los hace pues que salgan, que se dispersen y cada uno va buscando su lugar. Vea aquí cómo en esta dispersión, cuando Adonai divide la tierra, empiezan a dispersarse por todos lados, a irse por todo el mundo y empiezan a salir de todos sus lugares. Es donde empiezan a conocer otros lugares también y empiezan a quedarse ahí asentados para vivir sus vidas, pero la demás gente se va extendiendo. ¿Cuándo llegaron a México o América? No lo sabemos, pero de esos 3 hijos de Noé, toda la tierra, toda está llena, la tierra de esos hijos de Noé. ¿Cómo le hicieron para llegar a China? ¿Cómo le hicieron para llegar a Europa? ¿Cómo le hicieron para llegar a todas las partes del mundo? ¿Quién sabe? Pero Adonai, Dios lo permitió. Y eso es precisamente lo que vamos a estar viendo. Esta historia
Adonai, Dios nos la cuenta desde Génesis 1 hasta el Génesis 11. Estos capítulos, 11 capítulos, está encerrada esa historia de que Dios quería una unidad, pero que se llenara la tierra. Y van a seguir sus planes, pero ahora va a escoger un hombre nomás. Y ese es lo que vamos a ver, es lo que vamos a estar viendo, la historia de Dios y su pueblo. Entonces, hasta aquí, si usted conoce Génesis del 1 al 11, conoce la historia de la creación, del principio, los fundamentos, las bases que Adonai puso para que nosotros empezamos a investigar y a creer que todas estas cosas son ciertas, son verdaderas. Solamente créale al Señor, porque muchas de las veces, lo que le comentaba hace un momento, que los hombres, mujeres, la humanidad, a veces tiene más fe para creer que no hay Dios y para creer en otras teorías que para esto que está escrito, decirle, si la historia lo dice, si la Biblia lo dice, la Torá lo confirma y la historia no lo contradice, yo lo creo. ¿Y usted? Bien, vamos a dar por terminado hasta aquí nuestro estudio. Qué bueno que terminamos, aunque sea a grandes pasos, a vuelo de pájaro, pero usted siga investigando, por favor. No se quede con esto nada más. Vea una sola historia, que es lo que Dios quería, que se dispersaran, que se unieran, que llevaran. Esto es llevar el Evangelio. Desde Génesis 3:15 está el Evangelio escrito. Que va a venir un Salvador, que va a venir alguien que va a quitar el pecado, que va a venir alguien que va a redimir la descendencia de Adán, y eso es lo que nosotros esperamos, y ya vino, pero vamos a estarlo viendo poco a poco más a fondo. Que Adonai les bendiga y les guarde, que les dé lo necesario para vivir. Aquel que no tiene trabajo, que no tiene salud, que les recupere, que les dé salud en abundancia, que les dé bienes también para vivir, pero sobre todo que les dé una Torá, para que lean o alguien que ya la tenga ahí en su casa, lea su Biblia que tiene ahí. Esa es la verdad. La verdad, va a ver usted de dónde viene también la Biblia. No porque ahorita usted se cree que la Biblia es de una sola religión, o cada quien hace su Biblia. Entonces, eso lo vamos a estar viendo después. Que Adonai le bendiga y le guarde, le prospere y que le dé mucha salud. Mucha salud, busque la paz y sígala. Que en su casa haya paz sobre todo. Y Shalom.